Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos en el Café de Diario 55. En el día de hoy estaremos hablando de muchas cosas, informaciones importantes que se necesitan por el nivel tanto de manejo del Estado como el nivel político de nuestro invitado del día de hoy, don Ramón Ventura Camejo, ministro y además parte del comité político del PLD. Con él conversamos, pero lo vamos a recibir con una taza de café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Gracias a Xiomara, que está aquí cuidándonos con esta riquísima taza de café Santo Domingo. 75 años los dominicanos, generación tras generación, disfrutando del mejor café. Necesariamente. Ministro, yo no sé por qué, pero el café de aquí siempre me sabe mejor. Ajá. Hubo una señora que me dijo El de aquí me sabe mejor siempre. No sé que era el mejor ingrediente para hacer algo de beber o de comer. Y yo le inventé muchísimas cosas y ella me dijo, después que le mencioné tanto condimento, me dijo, lo mejor de todo es hacer la cosa con amor. Y parece que eso es lo que Xiomara le impregna. Y necesariamente hay que dividir esta entrevista o este conversatorio en dos partes, con el ministro del Ministerio de Administración Pública y con el miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana y coordinador de campaña en esta zona, así es. En Santiago y en La Vega. O enlace. Enlace. Sí, en las dos provincias. En las dos provincias. Sí. Bueno, así es. Tenemos que tratar los temas que ustedes consideren. Sí, pues empecemos por ahí. Estamos a su servicio. Por la parte más caliente. Sí, veo muy activo al ministro trabajando con instituciones que no había llegado todavía en esto de carta compromiso, en esto de seguir aumentando la confianza en la población, de la eficiencia que podrían tener nuestras instituciones públicas. Antes teníamos... hay muchos que no les gusta que le llamen como la Cenicienta, pero realmente era así. Uno hacía una diferencia del servicio que daban empresas privadas a las instituciones públicas y era como llegar a un chiquero. Las cosas han cambiado, ministro. Hoy hay monitoreo, hoy hay seguimiento, no solamente a esas instituciones públicas, nos vamos más lejos, ya estamos con los ayuntamientos, ya hay un seguimiento a todos aquellos que brindan un servicio a la población. Mira, le voy a decir lo siguiente, y no con espíritu de pedantería, ni de petulancia, sino diríamos con un espíritu provocador, para que se reciba y se reaccione. Actualmente en el sector público, o en una parte importante del sector público, se trabaja con más calidad que en el sector privado. Porque uno actúa como ciudadano, tiene que recurrir al servicio privado. Y yo observo así cómo se comportan, por ejemplo, los empleados, cómo te atienden, es decir, cuál es su desempeño. Y a veces yo pienso, en esta entidad privada no hay cultura de calidad. Lo pienso, por la forma como veo que... Y realmente el sector público ha avanzado de manera significativa. Hay, diríamos, eventos, situaciones, indicadores que te pueden dar una idea de lo que ocurre en el sector público. Bueno, pues este año el Hospital Hugo Mendoza, el Hospital Pediátrico en Santo Domingo, obtuvo medalla de oro en los premios Iberoamericanos a la calidad, que tiene sede en Madrid, que entrega estos premios la Cumbre de Presidentes, es parte de la ceremonia de la Cumbre de Presidentes. Y el medalla de oro es el máximo galardón para una entidad. Y estuvo recibiendo medalla de oro junto a entidades, una de Cuba, de España, de Colombia, y de Chile. O sea, le da una idea cuál es el nivel a dónde va la vanguardia nuestra. O sea, no es que todos están así, todos están trabajando con las mismas herramientas, siempre aparecen factores particulares, un líder que asume con más pasión que los otros, pero está trazado el camino. En el sector público dominicano hay una nueva cultura de gestión, hay un nuevo paradigma, hay que se expresa en un lenguaje común.
yo siempre insisto, usted va a una entidad pública de Santiago Rodríguez o una entidad pública de Nagua o de Elías Piña y va a encontrar que le van a hablar el mismo lenguaje. Mejora continua, atención en el ciudadano con calidad y calidez, planificación, enfoque de procesos, gestión efectiva de personal. Es decir, hay una transformación. Yo creo que al MAT, en definitiva, le podrá quitar la gloria, pero no los méritos de haber transformado el sector público en la República Dominicana. No importa aquí, ministro, el país que se maneje con más recursos que otro, que estamos en vía de desarrollo aún, ¿cómo medir? ¿Cómo poder competir contra aquellos? Bueno, porque en definitiva se mide con un modelo, con indicadores, y muchos de estos indicadores no implican costo, son voluntad, son actitudes, y entonces en eso se refleja que países que tienen indicadores más económicos o sociales por encima de nosotros no tienen el mismo nivel en cuanto, diríamos, a las premiaciones que hemos recibido, que estamos recibiendo permanentemente premios anuales, porque es todo un proceso. Es que comenzamos de la base, difundiendo el Banco Común de Evaluación, que es un modelo de gestión de calidad. Yo he repetido muchas veces de que los modelos de calidad iniciaron en Japón, con el modelo DEMI. Sí. Luego Estados Unidos asumió su modelo, el Malcolm Baldrige. Luego Europa asumió el FQM. Y nosotros hemos asumido el CAF. Entonces, hemos estado capacitando empleados públicos, hemos estado expandiendo con talleres, estimulando, haciendo autodiagnóstico, y se han creado el Premio Nacional de Calidad y el Premio Provincial de Santiago. Entonces, todo eso ya está dando producción. Ya estamos compitiendo en Grandes Ligas. Pasamos de las menores y ahora participamos en los premios iberoamericanos. Y no solamente que participamos, que hemos merecido reconocimiento. Entonces eso es un problema de voluntad, del factor educativo, de un esfuerzo físico, porque hay que desplazarse por todo el país, y formación y capacitación. Por ejemplo, ahora se graduaron del MAT cerca de 28 servidores públicos en una maestría en calidad impartida por la Escuela de Organización Industrial de Madrid, de España, una escuela de mucho prestigio. Entonces es un personal que está ahí. O sea, hemos invertido en el capital humano. Nosotros hemos formado 180 empleados públicos que son directivos con una maestría con la Escuela Francesa de Administración Pública, que se considera que es la máxima a nivel mundial de prestigio. Y esos son los empleados que están operando estas herramientas. Ministro, ¿cómo compactar eso? Que es a veces lo que uno siente en el gobierno dominicano. Usted tiene una visión, pero tenemos muchos ministerios que a lo mejor no tienen ese enfoque. Ministerios que deberían trabajar hermanados con el Ministerio de Administración Pública, como es Planificación, Desarrollo y Economía, que a veces yo lo siento tan enfocado a la parte económica y a veces a la planificación como de la parte holística como Estado. No tenemos muchas veces que hermanar o tal vez hacer del Ministerio de Administración Pública como el ministerio madre, para que esos procesos sean compactos y lleguen a toda la administración. Les tengo pública. buenas noticias. Todos los ministerios están enfocados con el modelo CAF. Los ministerios todos están trabajando con el modelo CAF. Han asumido las herramientas nuestras. Todos están en el SAS. Todos son evaluados por el SISMAP. Porque esto es otra cosa importante. El presidente Medina ha asumido un modelo de monitoreo también, que monitorea todas las instituciones. Cada 3 meses nos reunimos con los ministerios y las direcciones, y entonces hay un sistema de indicadores, y hay un ranking, y hay una serie de posicionamientos, y hay un sistema de consecuencias para lo que no cumple. O sea, que realmente sí hay una coordinación, hay un enfoque. Okay. De tal forma que sí, los ministerios y las direcciones están asumiendo, han asumido y participan de todas estas herramientas. Ahora, cada una tiene su misión y hace más énfasis en lo que le corresponde, pero igualmente cumplen con los indicadores del ministerio.
Ministro, entrando a la parte entonces un poco política, la situación, usted que ha vivido tantos procesos como legislador, como ministro, como dirigente político, la situación actual, que mucha gente como que ni siquiera la entendemos, estando en medio del proceso, como que no vemos una luz en el camino y vemos, por ejemplo, el fracaso del encuentro de ayer. Y uno dice, pero a 10 días de un proceso, ¿hacia dónde vamos? Usted que es parte del Estado, que tal vez está más allá arriba, que puede tener otra visión, ¿qué va a pasar en República Dominicana? ¿Qué está pasando? Yo pienso que lo que yo pueda saber es lo que todo el mundo percibe cuando reflexiona, cuando razona. En estos procesos electorales, diríamos, se ha manifestado, diríamos, la actitud de que hay gente que solamente quiere reconocer si obtiene la victoria. Y eso no es así. La democracia usted va o gana o pierde. Usted trabaja para ganar. Y en ese sentido se ha reflejado ese temor al ejercicio democrático. Cada vez que inicia un proceso electoral, los consultores, los expertos, los partidos se preguntan, y los comunicadores, los analistas se preguntan, ¿cuáles son los factores que inducen a que un ciudadano vote? O sea, ¿por qué un ciudadano vota por alguien y no vota por otra persona? O sea, ¿cuáles son esos factores? Entonces los expertos tratan de eso, de darle una respuesta racional. Bueno, los electores votan midiendo el desempeño de los gobiernos y en qué forma le beneficia o le perjudica a un gobierno. Y en ese sentido, pues, todo el mundo sabe lo que ha sido este gobierno. Este es un gobierno en que ha convertido en realidad los sueños de muchos ciudadanos. Porque, ¿qué dice el ciudadano común? Me gustaría un gobierno que invirtiera en educación, que priorizara la educación para que mis hijos, para que mis nietos puedan desarrollarse, puedan aprender, puedan ser personas de bien, con conocimiento, sean profesionales, que tengan dominio técnico. Entonces es el gobierno que más ha invertido en educación. El 4% del Producto Bruto Interno. Ha construido 23,000 aulas. Su propuesta fue construir 28,000 aulas. Y va a entregar aparentemente 33,000 aulas. Si usted mide la cantidad de aulas construidas en estos 7 años y busca el pasado, ha construido más que todo el pasado. Entonces, satisface a un ciudadano que un gobierno que haya invertido en educación. Pero además, el tema de la salud. El tema de la salud, hay toda una estrategia de mejorar, y se ve el interés por convertir los hospitales de almacenes de enfermos en lugares humanos y dignos. Usted me diría, bueno, bien, pero el Cabral Ibáez y el Arturo Ulloa están ahí y no lo termina. Pero usted lo observa, no son lo mismo. Usted va y lo visita, se da cuenta que están transformados. Es más, usted lo ve de afuera y sabe que ya hay una nueva infraestructura. Y si va adentro, se da cuenta que hay nuevos equipos, que hay una ampliación, que funciona el triade. Estos temas lo he aprendido en esta relación con los médicos. Es decir, tres áreas de emergencia donde iría según el caso que llegue. O sea, hay una transformación de los hospitales en salud, atención primaria. Bueno, eso dice el ciudadano común, el ciudadano que no es de partido, sino porque vota. Y dice, bueno, el ciudadano, bueno, yo votaría por un partido, pero de un gobierno que supere la crisis energética. Este gobierno ha duplicado la oferta energética, y de eso el estandarte de Punta Catalina, pero hay otras, diríamos, aportes de energía sana, eólica, sí, energía limpia, como solar, energía limpia, energía, diríamos, que es alternativa. Eso ha hecho este gobierno, duplicar la oferta energética. Y dice un ciudadano, pero estaría un gobierno que me asegurara la sostenibilidad de la economía, una economía sana,
Usted la compara con América Latina y es el único país que el año pasado creció más de un 5%, cuando el resto creció menos de un 1%. Y alguna gente habla del milagro dominicano en la economía. Un ciudadano común que no está embrujado en intereses políticos, que no aspira a un cargo político, dice, me gustaría un gobierno que redujera la pobreza y además pudiera reducir el desempleo. Este gobierno ha reducido la pobreza. La pobreza extrema se ha reducido de 9.9 a 2.4 la extrema. Pero hay quienes dicen, ministro, de que crecemos en base a deudas, a endeudamientos. Y la pobreza general está por lado de un 20%. Ahí están esos indicadores. Yo me gustaría ese gobierno. Entonces ese es un gobierno que ha dado respuesta a las inquietudes, a la aspiración de un ciudadano común. Ahora, cuando usted está politizado, cuando usted es de un partido, usted se ciega, usted se obsesiona y no ve esos datos. Lo que el ciudadano quiere es que tú lo manejes bien esos factores. Ahora, yo preguntaría, ¿cuál es el gobierno? ¿En cuál país que no accesa al crédito? Y yo le preguntaría, ¿cuál es el país más desarrollado del mundo en términos del capitalismo? Estados Unidos. ¿Cuál es el país que más debe? Estados Unidos. Entonces, lo que tiene que saberse manejar. Y este es un gobierno que ha trabajado para reducir la deuda, lo ha trabajado. Incluso el déficit fiscal lo tiene controlado, de tal forma que se ha manejado en un país como el nuestro, que de hecho entonces tiene otro elemento, que es la presión tributaria. Es el país con menor presión tributaria. Esto quiere decir el país con menos impuestos de la región. Que es un tema ahí, ministro, que yo siempre discuto. Sí. Entonces, todo eso que usted dice, eso se transfiere a los alcaldes, a los diputados, senadores, en un proceso, porque siempre ha sido la disyuntiva que todo el mundo dice, bueno, les reconocemos esto a Danilo, pero el tema es que ahora Danilo no es el candidato. Bueno, bien. Pero mire, nos dice Frederick, discúlpeme, que tenemos que ir a la publicidad para Perfecto. que entonces, cuando retornemos, Excelente. usted nos diga más o menos cómo esto se transfiere y que veremos en 10 días que estamos a la puerta de un proceso electoral. Ramón Ventura Camejo, ministro de Administración Pública, nuestro invitado de hoy, además responsable de las provincias de Santiago y La Vega en este proceso electoral que vivimos en República Dominicana. Ya volvemos. Estamos en el café de Diario 55 conversando hoy con el ministro del Ministerio de Administración Pública de la República Dominicana, además es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, el licenciado Ramón Ventura Camejo. La pregunta que quedaba en la mesa de conversación antes de irnos a comerciales, que ya no es Danilo Medina el candidato, todas estas obras que ha hecho el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana se reconoce por una gran parte de la población, pero no así en lo que se está viviendo en este momento, Ramón Ventura Camejo, porque hay gente que está exigiendo, que está demandando más bien un cambio. Entonces, ¿se ha arado en el desierto? Pero ¿quién demanda el cambio? El cambio lo demandan los partidos. O sea, el discurso, la propuesta, que de hecho es un eslogan, es una idea fuerza un poco cliché, porque se usa en toda parte. En toda parte, o sea, no es una innovación, o sea, no es una propuesta creadora. Hay tres cosas que dicen los consultores que están muy manoseadas. Pasión por mi país. O sea, la pasión por mi país, eso se usa en cualquier parte. Primero la gente y el cambio. O sea, ahí te das cuenta que ni siquiera hay creatividad. No hay creatividad. Obviamente que la democracia plantea alternabilidad. Entonces, es el ciudadano que debe decidir quién debe de gobernar. Pero creemos que deben ser las elecciones las que decidan quién gobernar. Pero aquí hay un sector que se plantea que o ganan ellos o hay fraude. Y así son las cosas. O gané yo y si yo pierdo porque hay fraude. No, y ustedes han actuado, los ciudadanos. Ustedes han actuado a la altura del problema, Ramón Ventura Camejo, porque ahora mismo los FAU, los YP se le están pegando al gobierno.
vemos que la responsabilidad de todo lo que ocurre aquí del gobierno. Bueno, ocurre que usted va por la calle. Usted va por la calle. Un hombre tan tranquilo como usted, decente. Y viene un tiguerazo y saca un arma y le dice a usted, deme la cartera, deme el reloj, deme todo. Usted actuaría a altura de las circunstancias. ¿Qué sería usted defendiendo? Usted dice, no, está bien, ok, yo te doy todo. Entonces, realmente ha habido acciones y nada que inciden en su persona, porque usted no es un Superman, es decir, ni es un mago. Se han presentado situaciones difíciles para el partido y para el gobierno, obviamente que sí. Hemos pasado momentos muy difíciles, diríamos de acorralamiento, que es inevitable como el asaltante con usted, o sea que usted no tiene salida en ese momento, pero usted sabe que luego usted va a apelar a procedimientos, va a dar respuestas que meritan. Por ejemplo, la acción del gobierno de pedir que la OEA viniera al país para que investigara lo ocurrido en las elecciones, esa es una salida. ¿Qué más podemos plantear? Pero, o sea, aquí no hubo nada, nosotros no fuimos nosotros, fueron aquellos. Son palabras, bueno, una entidad internacional neutral con un reconocimiento de todos los gobiernos, bueno, investiguen y digan qué pasó y quiénes son los responsables. Pero, entonces, esa es una respuesta a esa situación a la altura de las circunstancias. Antes de eso, ministro, las elecciones se suspenden, pero habían lugares, habían demarcaciones donde se estaba desarrollando normal el voto manual, el voto físico. Sin embargo, hubo un sector de la oposición que se opuso a todo esto y pudo influenciar para que esas elecciones se suspendieran definitivamente. O sea, y a partir de ahí, una serie de hechos que no han beneficiado al PLD ni al partido de gobierno. Es decir, que las cosas han favorecido a la oposición. Si se hubiesen celebrado elecciones en ese momento, aunque sean parciales, pues yo creo que las cosas hubiesen sido otras. Bueno, eso es parte de las indagatorias, porque es igual, le digo, bueno, no están encañonando. Lo que sí es claro que el PLD no fue partidario que se suspendieran las elecciones manuales. Es más, reclamó que se siguieran, pero los demás no lo hicieron, entonces no éramos nosotros solos. Y es un gobierno democrático, donde usted está en el gobierno, pero usted no tiene, usted no puede desconocer a las minorías y al resto y a otra mayoría que compiten con usted. O sea, lo que sí está ahí en la historia es que nosotros dijimos, bueno, si ha habido problemas en el voto electrónico, no lo ha habido en el resto, en los 150 restantes municipios. Entendemos que deben seguir las elecciones, deben seguir. Pero el presidente de la Junta se sintió presionado por otra parte y la suspendió. O sea, eso no está en otra cuenta. Eso tarde o temprano tendrá que llegar a su nivel. Nosotros fuimos defensores de que continuaran las elecciones manuales y que se investigue por qué falló el voto electrónico. Ministro, más de ahí no podíamos hacer. Usted ha dicho una palabra que es la que a mí más me preocupa y de verdad que me preocupa. Y usted lo ha dicho varias veces. Hay grupos que dicen que si ellos no ganan es fraude. Y entonces, ¿qué va a pasar en los espacios? Porque va a suceder. Donde no ganen esos grupos con la estabilidad del país. Que yo diga, por ejemplo, hay espacios donde la cosa está mucho a poco y ganó. ¿Cómo vamos a manejar eso? Porque es lo que yo digo, ya el tema de las elecciones, la máquina, eso terminó. ¿Qué hacemos cuando sucedan, cuando vengan los resultados y haya un desconocimiento? Porque tenemos instituciones débiles como la Junta Central Electoral en medio de un proceso. ¿Qué hacemos qué podría pasar con eso? Que es la gran preocupación. Que la Junta, creo que per se no es una entidad tan débil, sino que la debilitaron. Sí. Es una campaña sistemática. Se apostó al fracaso de la Junta. Sistemática. Y también cometieron errores. Bueno, suspender las elecciones manuales. No debieron hacerlas, debieron estar con responsabilidad y con autoridad. Obviamente, que diríamos, uno especula, estamos construyendo escenario subjetivo. Se entiende que en el caso municipal es razonable que yo entienda, bueno,
Vamos a ganar las municipales, implicaría ganar más alcaldías y más distritos que el resto, pero saben que lo demás tenemos que sacar. Ahora, en momentos determinados que la población tienda a reaccionar y a situarnos en el ritmo que llevábamos antes del 15 de febrero, y es para lo cual trabajamos. Bueno, pero ayer en La Vega hubo una actividad con Gonzalo y con Mario Hidalgo, y eso fue para mí impresionante. O sea, lo que yo veía ahí es de una candidatura triunfadora, lo que vi. Y eso pasó en el sur la semana pasada, y igual hay actividades en todo el país de campaña, porque el PLD es una maquinaria política. O sea, yo no creo que a usted le conté, y a usted también, que una vez le preguntaron a Sun Tzu, el gran estratega, El arte de la guerra. el arte de la guerra, que si se enfrentaban dos ejércitos, ¿cuál sería el triunfador de su punto de vista? Así, a priori. Y él dijo, le voy a hacer 3 preguntas. Según su respuesta, le digo cuál va a ser el triunfador. Dijo Sun Tzu, dígame, ¿cuál es el ejército más disciplinado y mejor organizado? Yo te le pregunto, ¿cuál es el partido mejor organizado y más disciplinado? ¿Cuál es el partido con presencia nacional en cada paraje, en cada sesión, en cada distrito? Es el PLD, eso no se puede negar. Es un partido con 46 años de lo que están compitiendo, formado por el genio del pensamiento social, patriota, defensor de nuestra soberanía, Juan Bosch. Juan Bosch le imprimió a este partido, es decir, unas competencias, unas capacidades, unas innovaciones que todavía, a pesar de los pesares, subsisten. Porque usted puede decir, no es el mismo PLD, pero el PLD conserva. Yo, como mi generación, se formó en los círculos del PLD y estamos aquí todavía. Si Temo lo hubiese explicado así, no se malinterpretan sus declaraciones. Ministro, mire. Entonces, ese es un factor. La otra pregunta que le hacen al señor, las otras dos fueron, dígame, ¿cuáles son los soldados y oficiales mejor equipados? Y luego le dijo, y dígame dónde están los mejores estrategas militares. Entonces le digo, ¿dónde están los soldados y oficiales mejor preparados? ¿Y dónde están los mejores estrategas políticos? Entonces, esas 3 preguntas, él le dijo, bueno, no sé, yo le digo que el que las repase las 3, ese va a ser triunfador. Yo le digo que si eso se lo aplicamos a los partidos, quien reúne ese perfil es el PLD. Ay, Dios mío. Vamos a la publicidad y ya volvemos. Ya volvemos. ¿O no es así? Ministro del Ministerio de Administración Pública, miembro del Comité Político, es el licenciado Ramón Ventura Camejo, que está con nosotros en este encuentro del Café del Diario 55. Somos el canal de todos, Super TV. Se convoca un diálogo, es buscando una solución a esta crisis que estamos viviendo después de la suspensión, pero hay una oposición a la misma. Él es presidente de la República, es compañero suyo de partido, pues ha estado hablando de inconstitucionalidad, de que en estos momentos no es legítimo el que esa representación del CES sea la que esté presidiendo, que esté encabezando este encuentro, ministro. Su apreciación, su valoración en torno a esto. Pienso que no son argumentos serios, porque el Consejo está integrado. Ciertamente el Consejo existe por un decreto, pero nadie va a decirme que los integrantes del Consejo son súcubos del gobierno, son sectores empresariales. Los mismos sectores que están opinando en todo, que son del CONE, que son de Sergio Herrera, que son de la región del Cibao, son los que están ahí. Ahí está PEDI, ahí está hasta muchísimas instituciones. Son gente que instituciones están sometidas a nadie, a ningún partido. No, son gente con autonomía. El sector sindical, la academia. O sea, pienso que no es un argumento de peso. Realmente sí es un espacio, diríamos, con representatividad. Diríamos, es el mecanismo más representativo de la sociedad dominicana. Propicio para dialogar sobre estos temas cuando tenemos interés. Pero pasa que hay sectores que ya no le importa la imagen de República Dominicana. Pienso que uno tiene un ethos, es decir, uno tiene una inclinación
a sentirse orgulloso de nuestro país y quiere que las cosas se hagan bien. Y nos sentimos siempre, diríamos, expresado cuando un dominicano tiene un logro. Cuando alguien en Grandes Ligas, un pitcher, un bateador nuestro, tiene un éxito, nos sentimos regocijados. Cuando la Reina del Caribe ganan, muchas veces yo he viajado y entro en contacto con otros países de la región y le pregunto, ¿y tú conoces a Juan Liguerra? Y me siento muy regocijado. Y dice, sí, yo lo conozco y me gustan sus canciones. Es decir, el ser dominicano, o sea, y que fuera no vean, oye, es el país que más está creciendo, es el país que más turismo atrae. Me gusta, me dicen, me gusta la forma de ser dominicano, muy simpático, muy abierto. Entonces, debe preocuparnos la imagen del país y sobre todo también no afectar el bienestar. Es decir, no crear temor a la inversión extranjera, quitarnos de ese sitial que tenemos económico. Entonces, son declaraciones y son posiciones irracionales, muy personales, son como expresión de un resentimiento y ya eso pasó. Son personas con mucha capacidad, que nos sorprende que no estén haciendo uso de su experiencia y de su estatura. Yo pienso que es el momento que cada quien se ponga a su nivel, en su estatura, y dejen atrás el resentimiento y el apasionamiento. Y ir a ese espacio con un interés colectivo como nación, como país, y buscar las soluciones, escuchar a todos y llegar a los mejores acuerdos. Ministro, los números que ustedes tienen, yo he visto una encuesta y hay como 5 municipios que se estiman podría ganar la oposición. ¿Qué dicen los números de ustedes? De la provincia. De la provincia. Bueno, En los más grandes ustedes están mejor, en algunos pequeños hay algunas dificultades. Yo pienso que para el día 15 de marzo, las cosas volverán al nivel que estaban para el 16 de febrero. Sí. Obviamente, debo reconocer que hemos pasado por un mal momento, lo he dicho. Sí. Y ese momento, si fue fotografiado, íbamos a salir mal en la foto. Es como que un amigo nuestro que es muy serio, ¿verdad? Muy decente, se tira unos tragos y entonces se aloque. Se desalí. Y tenga un lugar por ahí público y usted le tire fotos haciendo cosas que él no la hace. Pero ese fue ese momento, esa no es la personalidad de esa persona, valga la redundancia. Ese no es su conducta. Entonces igual ocurre, eso no es la realidad. Eso es un momento donde se está protestando frente a la Junta, hay una ofensiva contra la imagen del gobierno, se nos está acusando lo que nunca hicimos. Como es el poder, dice el poder siempre que hace la cosa negativa. Hasta Cabello de Venezuela se pronunció, ahí coincidió con sus amigos los imperialistas que ellos señalan siempre. Sí, sí. Entonces, como el senador de Miami. Entonces, todo eso. Pero ese las hago ven a su nivel. Si le digo, le he admitido que pasamos momentos difíciles y cualquier número podía salir. Hasta creo que logramos algo. Digo haber logrado menos con esa avalancha, con esa percepción. En la época de la posverdad, donde lo que importa no son los hechos, sino lo que importa son las creencias, los prejuicios, lo que yo piense. Bueno, pero si vamos al 16 de febrero, los números eran muy diferentes. Nosotros estamos un poco hasta asustados. ¿Cómo es eso, ministro? Dígame de Santiago. Porque estábamos pensando que íbamos a ganar todo. O sea, estamos ganando Visionó Navarrete, Villa González, Palmar, Jacagua, Pedro García, Tamboril, Licey. Sí. Estábamos ganando Sabana Iglesia. Sí. Estamos ganando Juncalito, El Caimito, San José de las Matas y El Rubio. No estoy buena acá, pero esto va a ser Miren grande, dónde tienen. esta gente no va a aceptar Miren eso. dónde hay problemas. Tienen ustedes problemas. La encuesta que yo tengo. Baitoa, Puñal, San José de las Matas y en Villa González ahí se está peleando fuerte. La encuesta que yo vi, la última, y estimo que eso tal vez pudiera. Pero como el ministro... Ahora, donde pienso que hay, diríamos, una victoria muy convincente es en este municipio. O sea, Abel Martínez es una figura con un liderazgo, una gran aceptación, que realmente va a ser una votación histórica. Pero finalmente ya, ministro, como usted es un seguidor ferviente del béisbol, vamos a ver
haciendo una comparación, ¿hasta dónde la grandeza del PLD si puede salir airoso de este Maibao? A ver si tiene la capacidad de poder coger esa pelota. Vamos a jugar siempre, vamos a jugar como nunca. O sea, estamos jugando como nunca, estamos trabajando como nunca. Y queremos que el trabajo, con dedicación y con inteligencia, es decir, sin apasionamiento, vamos al diálogo, por ejemplo, es decir, buscamos salida y veremos al final. Nosotros confiamos en que este es un equipo histórico, que este es un equipo luchador y además que es un equipo con una gran fanaticada, pero sobre todo, con grandes realizaciones. Ministro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ramón Ventura Camejo, ministro de Administración Pública y también encargado de la provincia de Santiago y La Vega en este proceso electoral. Gracias a él, tantas obligaciones y sacar este momento para conversar con ustedes y nosotros. En nombre de Fran Rodríguez, Edison Meléndez, todo el equipo agradece su sintonía. Recordarle, el compromiso es mañana nueva vez a las 7 en punto. Nos encontramos aquí. Feliz resto del día.